¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene, ni siquiera cuando todo a tu alrededor está en silencio? No importa si es temprano por la mañana o tarde en la noche. Los pensamientos siguen llegando sin permiso, uno tras otro, recordándote lo que falta, lo que temes, lo que pudo haber sido distinto. El cuerpo descansa, pero la mente sigue corriendo, y sin darte cuenta, comienzas el día ya cansado, ya tenso, ya cargando un peso invisible que nadie más ve. La mayoría vive así, y lo más peligroso es que lo ha normalizado. Se acostumbró a la ansiedad, a la preocupación constante, al ruido interno. Se convenció de que vivir con la mente agitada es parte de la vida moderna, pero no lo es. Es una señal clara de que has entregado el control de tu atención al mundo exterior. Y cuando eso ocurre, pierdes lo más valioso que tienes, tu calma. Los estoicos entendieron algo que hoy sigue siendo incómodo pero profundamente liberador. No es la realidad la que altera tu mente, es tu interpretación de ella. No es lo que sucede, es lo que piensas sobre lo que sucede. No es la persona, el problema o la situación, es la historia que tu mente construye alrededor de eso. Y si no aprendes a observar esa historia, a cuestionarla y a dirigirla, terminará gobernando tu vida. Tal vez despiertas cada mañana con una sensación de prisa, aunque no tengas a dónde correr. Tal vez reaccionas con irritación por cosas pequeñas. Tal vez te cuesta disfrutar el presente porque siempre estás anticipando el siguiente problema. Todo eso no es falta de fuerza, es falta de entrenamiento mental. Nadie nos enseñó a gestionar la mente. Nadie nos mostró cómo calmarla sin huir, sin distraernos, sin anestesiarla. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, escribió en sus meditaciones personales: la paz interior comienza cuando decides no permitir que otra persona o evento controle tus emociones. Y esta frase no fue escrita desde la comodidad, sino en medio de guerras, traiciones y responsabilidades absolutas. Eso nos deja una enseñanza clara. La calma no depende de una vida fácil, depende de una mente entrenada. Este video no es para escapar del mundo, ni para fingir que todo está bien. Es para aprender a pararte firme en medio del caos sin perderte a ti mismo. Es para recuperar tu centro, para dejar de reaccionar automáticamente, para empezar a vivir con intención, claridad y dominio interior. Aquí no encontrarás frases vacías ni motivación momentánea. Encontrarás estrategias sencillas, prácticas y estoicas que puedes aplicar desde hoy para reducir el ruido mental y recuperar la serenidad. Tal vez ahora mismo sientes que tu mente te exige demasiado, que piensa más de lo que actúa, que se anticipa más de lo que vive. Si es así, este es tu momento de hacer una pausa consciente, de respirar, de observarte. Porque el primer paso para calmar la mente no es cambiar el mundo, es dejar de pelear con tus pensamientos y empezar a dirigirlos. Y aquí quiero invitarte a algo muy simple, pero poderoso. Si esta reflexión conecta contigo, deja en los comentarios la frase: entreno mi mente, no mi ansiedad. Escríbelo como un compromiso contigo mismo. Cuando lo declaras, comienzas a hacerlo real. A lo largo de este video descubrirás 10 estrategias sencillas del estoicismo puro para calmar tu mente, recuperar claridad y fortalecer tu carácter. No necesitas aplicarlas todas de golpe, basta con una. Practicada cada día, una sola estrategia puede cambiar tu forma de pensar y con ello tu forma de vivir. Si este contenido te aporta valor, apóyalo con un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no buscamos una calma frágil, buscamos una calma sólida, entrenada, inquebrantable. Respira profundo, quédate y empecemos. Lección 1.
Domina tu atención. Antes de que puedas calmar tu mente, antes de que puedas gobernar tus emociones o fortalecer tu carácter, hay una verdad que debes aceptar con total honestidad. Tu vida es exactamente el reflejo de aquello a lo que entregas tu atención. No de lo que dices que te importa, no de lo que deseas, sino de aquello en lo que tu mente se detiene una y otra vez. Tu atención es el recurso más valioso que posees, porque es limitada, irrecuperable y profundamente influyente. Y sin embargo, es lo que más regalas sin darte cuenta. La mayoría de las personas no vive, reacciona. No elige, responde. No dirige su mente. La deja vagar entre recuerdos, preocupaciones, comparaciones y miedos. Se despiertan y lo primero que hacen es entregar su atención al ruido del mundo. Mensajes, noticias, obligaciones, expectativas ajenas. Así comienza el día, sin dirección interna, sin centro, sin calma. Y luego se preguntan por qué se sienten agotados, ansiosos o irritables incluso antes del mediodía. El estoicismo comienza aquí, en este punto exacto, recuperar la soberanía sobre tu atención. Epicteto lo expresó con crudeza cuando dijo: si no controlas lo que piensas, no controlas nada. Cada pensamiento que permites quedarse moldea tu estado emocional. Cada idea repetida se convierte en hábito mental. Y cada hábito mental termina definiendo tu forma de vivir. No es el problema el que te roba la calma, es el tiempo que le permites habitar tu mente. No es la ofensa, es la atención que le concedes. No es el miedo, es la cantidad de energía que inviertes imaginando futuros que aún no existen. Cuando comprendes esto, algo cambia profundamente. Dejas de sentirte víctima del mundo y comienzas a reconocerte como responsable de tu mundo interior. Dominar tu atención no significa forzar la mente ni luchar contra los pensamientos. Esa lucha solo genera más ruido. Significa observar con firmeza y elegir con intención. Significa darte cuenta de cuándo tu mente se va y traerla de vuelta. Una y otra vez, con paciencia, con disciplina, con humildad. Marco Aurelio se recordaba constantemente: tu mente tomará el color de tus pensamientos más frecuentes. Por eso, cada vez que eliges dónde mirar internamente, estás eligiendo qué tipo de persona estás construyendo. Observa cuántas veces al día tu atención se dispersa en cosas que no aportan nada a tu vida. Discusiones innecesarias, comparaciones silenciosas, preocupaciones repetidas, distracciones constantes. No te juzgues por ello. Todos hemos sido entrenados para dispersarnos. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. Puedes elegir distinto. Puedes entrenar tu atención como entrenas el cuerpo. Al principio tiembla, luego se fortalece. Empieza por algo simple pero poderoso: el presente, el aquí y ahora. Cuando comes, come. Cuando caminas, camina. Cuando escuchas, escucha. No como una obligación, sino como un acto de respeto hacia tu propia mente. Cada vez que vuelves al presente, arrancas a tu atención de las garras del miedo y la devuelves a la realidad. Y la realidad, casi siempre, es más manejable de lo que tu mente imagina. Habrá días en los que falles, días en los que tu mente se pierda durante horas. Eso no es fracaso, es entrenamiento. El verdadero fracaso es no intentarlo. El verdadero peligro es vivir una vida entera sin darte cuenta de que tu atención nunca fue tuya. Cuando perseveras, empiezas a notar algo extraordinario: menos reacciones impulsivas, más claridad, más silencio interior. Y ese silencio no es vacío, es fuerza. Dominar tu atención es el primer acto de verdadera libertad, porque cuando decides conscientemente dónde pones tu foco, dejas de ser esclavo del ruido externo, dejas de vivir a merced de cada estímulo, empiezas a vivir desde dentro hacia afuera.
Y desde ese lugar, la calma deja de ser un deseo y se convierte en una consecuencia natural. Si esta lección conecta contigo, quiero que hagas algo sencillo, pero significativo. Escribe en los comentarios esta frase, como un recordatorio diario: mi atención me pertenece. No es solo una frase, es una decisión. Es el primer paso de un cambio profundo. Lección 2. Observa sin reaccionar. Uno de los mayores errores que cometemos a diario es confundir reacción con acción. Creemos que responder de inmediato nos hace fuertes, decididos, auténticos, pero en realidad la mayoría de las reacciones no nacen de la claridad, sino del impulso. Y el impulso rara vez es sabio. El estoicismo enseña una verdad incómoda pero liberadora. No todo lo que ocurre merece una respuesta inmediata y no todo pensamiento merece convertirse en acción. La mente humana está diseñada para reaccionar rápido. Es un mecanismo antiguo de supervivencia, pero lo que antes nos protegía del peligro físico, hoy nos expone al desgaste emocional. Reaccionamos a palabras, gestos, miradas, mensajes, recuerdos. Y cada reacción automática es una pequeña pérdida de control interior. No porque sentir sea malo, sino porque reaccionar sin observar nos vuelve previsibles, frágiles y fácilmente manipulables. Epicteto lo expresó con claridad absoluta. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio está nuestra libertad. Ese espacio es la observación, ese breve instante en el que eliges no reaccionar de inmediato. Ese momento silencioso en el que miras lo que ocurre fuera y dentro de ti, sin juzgarlo, sin defenderte, sin atacarlo. Ahí comienza la verdadera fortaleza. Observar sin reaccionar no significa reprimir emociones ni fingir calma. Significa ver con honestidad lo que surge en tu interior sin dejar que tome el control. Ira, miedo, frustración, ansiedad. No son enemigos, son señales, pero si las obedeces ciegamente, te gobiernan. Si las observas con atención, te enseñan. La diferencia entre una vida dominada por el caos y una vida guiada por la serenidad está en esa elección. Piensa cuántas veces al día reaccionas antes de comprender. Un comentario te irrita. Una situación no sale como esperabas. Alguien no responde como deseas y de inmediato tu mente construye una historia, juicio, acusación, defensa. Todo ocurre en segundos, pero en esos segundos entregas tu poder. Porque reaccionar es permitir que algo externo dicte tu estado interno. Marco Aurelio se entrenaba para romper ese patrón. Se recordaba a sí mismo que nada externo podía dañarlo sin su consentimiento interior. Elige no ser perturbado y no lo estarás. No porque el mundo sea amable, sino porque tu mente aprende a observar antes de reaccionar, a esperar, a respirar, a mirar con distancia. Cuando observas sin reaccionar, algo profundo ocurre. El problema se reduce, no desaparece, pero pierde intensidad. Lo ves con más perspectiva. Te das cuenta de que muchas de las cosas que te alteran no son tan graves como parecían en el primer impulso. Son pensamientos amplificados, historias exageradas, interpretaciones apresuradas. Y al observarlas con calma, se desinflan. Este hábito se entrena en lo pequeño, en no responder de inmediato un mensaje que te activa, en no contestar una provocación, en no justificarte automáticamente, en permitirte unos segundos de silencio antes de hablar. Ese silencio no es debilidad, es dominio, es elegancia interior, es respeto por tu propia energía. Al principio, observar sin reaccionar se siente incómodo. El ego quiere defenderse, quiere imponerse, quiere ganar. Pero con el tiempo descubres algo sorprendente. No reaccionar te ahorra conflictos, desgaste y arrepentimientos.
Empiezas a elegir mejor tus batallas, empiezas a responder desde la razón, no desde la herida, y eso cambia radicalmente la forma en que te relacionas con el mundo. No todo merece tu reacción, no todo merece tu energía, no todo merece tu tiempo. Cuando entiendes esto, tu mente se vuelve más clara, más firme, más tranquila, porque ya no estás a merced de cada estímulo. Estás presente, observando, eligiendo. Hoy, cuando algo intente sacarte de tu centro, no luches contra ello. Obsérvalo, nómbralo, respíralo y deja pasar el impulso. En ese pequeño acto de conciencia estás construyendo una mente fuerte, serena y libre. Y si esta lección resonó contigo, deja que esta frase te acompañe durante el día. Observo antes de responder, no como una promesa perfecta, sino como una práctica diaria. Porque en la observación nace la calma, y en la calma, el verdadero poder. Lección 3. Acepta lo inevitable. Gran parte del sufrimiento humano no nace de lo que ocurre, sino de la resistencia interna a aceptarlo. Luchamos contra hechos consumados, discutimos mentalmente con la realidad. Deseamos que el pasado sea distinto y que el presente se adapte a nuestras expectativas, pero la vida no negocia. El estoicismo parte de una verdad firme y serena. Hay cosas que no puedes cambiar y tu paz depende de reconocerlas sin rendirte por dentro. Aceptar lo inevitable no es resignación pasiva. No es bajar los brazos ni apagar los sueños. Es comprender con madurez que hay eventos, pérdidas, cambios y límites que no están bajo tu control. Y cuanto antes lo aceptes, antes recuperas tu energía. Porque cada minuto que gastas resistiendo lo que ya es un minuto que pierdes para construir lo que aún puede ser. Epicteto lo enseñó con una claridad implacable. No pretendas que los acontecimientos sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como suceden y vivirás sereno. Esta frase no invita a la indiferencia, sino a la inteligencia emocional. A dejar de exigirle a la realidad que se adapte a tu voluntad y empezar a adaptar tu actitud a la realidad. Muchos conflictos internos nacen de frases silenciosas como «Esto no debería haber pasado», «No es justo», «No lo merezco». Y aunque esas ideas parecen humanas, también son trampas mentales, porque no cambian lo ocurrido, solo prolongan el dolor. Aceptar lo inevitable es soltar esas frases y reemplazarlas por una más poderosa. Esto es lo que hay. ¿Qué hago ahora con ello? La aceptación es el punto exacto donde termina la queja y comienza la fortaleza. Cuando aceptas, dejas de gastar energía en negar. Dejas de revivir una y otra vez el mismo golpe. Empiezas a ver con claridad que sí está en tus manos, tu respuesta, tu conducta, tu carácter. Y eso es todo lo que un estoico necesita para mantenerse en pie. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la naturaleza no comete errores, que todo lo que sucede forma parte de un orden mayor, incluso cuando no lo comprendemos. Acepta lo que el destino te ata y ama a quienes te toca compartir. No porque todo sea agradable, sino porque resistirse a lo inevitable solo añade sufrimiento innecesario. Aceptar no significa que no duela. Hay cosas que duelen profundamente. Pérdidas, fracasos, decepciones, cambios abruptos. El estoicismo no te pide que finjas que no te afectan, sino que no permitas que te destruyan por dentro. Aceptar es decir, esto duele, pero no me define. Esto ocurrió, pero no me rompe. Cuando aceptas lo inevitable, algo se reordena en tu interior. La mente deja de pelear contra el pasado. El cuerpo se relaja, el ruido mental disminuye y aparece una calma distinta, más madura, más estable. No es felicidad superficial, es
Serenidad es la paz de quien entiende que no todo depende de él, pero que siempre puede elegir actuar con dignidad. Esta lección se practica en lo cotidiano, en aceptar un no sin amargura, en aceptar un retraso sin ira, en aceptar una crítica sin derrumbarte, en aceptar que algunas personas no cambiarán, que algunas etapas terminan, que algunos planes no se cumplen. Cada vez que aceptas sin resentimiento, fortaleces tu carácter. Séneca lo expresó de forma directa: el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. Resistirte no te hace más fuerte, te cansa, te amarga, te roba claridad. Aceptar, en cambio, te devuelve el control sobre lo único verdaderamente tuyo, tu actitud frente a lo que sucede. Hoy, cuando enfrentes algo que no puedes cambiar, no lo combatas internamente. Obsérvalo, reconócelo y pregúntate con honestidad: ¿qué depende de mí ahora? Ahí está el camino. Ahí comienza la libertad interior. Y si esta lección resonó contigo, deja en los comentarios una frase que funcione como recordatorio diario: acepto lo que no puedo cambiar y actúo sobre lo que sí. Escríbela no como una consigna vacía, sino como un compromiso contigo mismo. Porque aceptar lo inevitable no te debilita, te vuelve invencible por dentro. Lección 4. Reduce el ruido. Vivimos rodeados de ruido, no solo del sonido externo, sino del más peligroso, el ruido mental. Opiniones constantes, estímulos incesantes, información irrelevante, expectativas ajenas, comparaciones silenciosas. La mente moderna rara vez descansa, y una mente que no descansa no piensa con claridad, no decide con firmeza, no vive con profundidad. El estoicismo enseña que la calma no se encuentra añadiendo más, sino eliminando lo innecesario. Reducir el ruido no es aislarse del mundo, sino aprender a no permitir que el mundo invada tu interior sin permiso. Cada pensamiento que aceptas, cada preocupación que alimentas, cada estímulo que consumes sin conciencia, ocupa espacio, y ese espacio es limitado. Cuando estás saturado, no queda lugar para la reflexión, la templanza ni la sabiduría. Marco Aurelio advertía sobre esto cuando escribía: la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio dominio. No hablaba de huir del caos externo, sino de ordenar el interior, porque el verdadero ruido no está afuera, está en la interpretación constante que haces de todo lo que ocurre. El ruido mental se manifiesta en diálogos internos interminables. Repasar conversaciones pasadas, anticipar conflictos que quizá nunca ocurran, imaginar críticas, justificarte mentalmente ante personas que ni siquiera están presentes. Cada uno de esos pensamientos parece inofensivo, pero juntos forman una tormenta que agota tu energía vital. Reducir el ruido comienza con una decisión consciente. No todo merece tu atención. No toda opinión requiere respuesta. No toda provocación exige reacción. No toda información aporta valor. El estoico aprende a filtrar, a elegir con cuidado qué entra en su mente, igual que alguien que cuida su cuerpo elige con atención lo que come. Séneca fue claro al respecto. La multitud es el mayor enemigo de la razón. No porque las personas sean malas, sino porque el exceso de voces diluye la claridad. Cuando escuchas a todos, terminas sin escucharte a ti. Y perder el contacto con tu propia razón es una de las formas más silenciosas de extravío. Reducir el ruido también implica simplificar la vida. Menos compromisos innecesarios, menos explicaciones, menos expectativas impuestas. El exceso de obligaciones que no nacen de tus valores te fragmenta, te divide, te dispersa. El estoico busca coherencia, no saturación. El silencio, en este contexto, no es vacío, es espacio, espacio para observar sin reaccionar,
para pensar antes de hablar, para sentir sin dramatizar. Cuando reduces el ruido, descubres que muchas urgencias eran falsas, que muchas preocupaciones no tenían fundamento real, que gran parte de tu ansiedad provenía de estímulos que nunca elegiste conscientemente. Epicteto enseñaba que el dominio de uno mismo comienza por saber qué ignorar. Si quieres progresar, acepta parecer ignorante en asuntos irrelevantes. Esta enseñanza es profundamente liberadora. No tienes que opinar sobre todo, no tienes que estar informado de todo, no tienes que demostrar nada constantemente. El silencio estratégico es una forma elevada de poder interior. Reducir el ruido también significa observar tus hábitos diarios. ¿Cuánto tiempo pasas consumiendo información que no mejora tu carácter? ¿Cuántas conversaciones giran en torno a quejas, críticas o comparaciones? ¿Cuántos pensamientos repites sin cuestionarlos? Cada uno de estos elementos añade capas de ruido que nublan tu juicio. Cuando empiezas a eliminar lo innecesario, algo cambia. La mente se vuelve más clara, las decisiones más simples, las emociones menos reactivas. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más estable. El ruido externo sigue existiendo, pero ya no te gobierna. La calma no es ausencia de problemas, es presencia de orden interior. Y ese orden se construye quitando, no acumulando. Quitando pensamientos inútiles, quitando distracciones constantes, quitando la necesidad de validación, quitando la urgencia de responder a todo. Reducir el ruido es un acto diario de autodisciplina. Requiere atención, paciencia y valentía, porque al silenciar el ruido externo, te enfrentas a ti mismo, a tus pensamientos reales, a tus miedos auténticos. Pero solo en ese silencio comienza el verdadero crecimiento. El estoico no busca una vida ruidosa para sentirse vivo, busca una mente clara para vivir con sentido. Y cuando reduces el ruido, descubres algo esencial. La paz no se encuentra afuera, se protege adentro. Lección 5. Elige tus pensamientos. Pocas personas se detienen a considerar esto. No sufren por lo que ocurre, sino por lo que piensan acerca de lo que ocurre. La mayoría vive creyendo que sus pensamientos son reacciones inevitables, cuando en realidad son elecciones repetidas. El estoicismo coloca aquí uno de sus pilares más firmes. Tu mente no está obligada a pensar todo lo que aparece en ella. Cada día nacen en tu interior decenas de pensamientos automáticos. Algunos son útiles. Otros son inútiles. Muchos son heredados del miedo, del pasado o de la costumbre. Si no aprendes a elegirlos, terminarán eligiéndote a ti. Y una mente gobernada por pensamientos no examinados vive en confusión, ansiedad y desgaste constante. Marco Aurelio lo expresó con una claridad implacable. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No dijo que dependiera de tus circunstancias, ni de las personas que te rodean, ni de la suerte. Depende de aquello que permites permanecer en tu mente. Elegir tus pensamientos no significa negar la realidad ni fingir optimismo vacío. Significa observar con honestidad lo que piensas y preguntarte, ¿esto me fortalece o me debilita? ¿Me acerca a la virtud o me aleja de ella? ¿Me ayuda a actuar mejor o solo alimenta mi inquietud? Aquí ocurre algo importante. En el momento en que te das cuenta de que puedes elegir qué pensamiento sostener, recuperas poder. Tal vez, ahora mismo, estás recordando cuántas veces te dejaste arrastrar por una idea negativa sin cuestionarla. Si eso resuena contigo, guarda esta frase en tu interior o escríbela donde quieras dejar constancia de este momento de claridad. No todo pensamiento merece mi atención. Detente un segundo con ella, porque no es solo una frase, es una decisión diaria. La mente indisciplinada cree todo lo que piensa. El estoico, en cambio, examina, cuestiona, filtra.
Comprende que un pensamiento es solo una impresión inicial, no un mandato. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. En esa frase se encierra una libertad inmensa. Muchos pensamientos llegan con apariencia de verdad absoluta. No soy suficiente, esto saldrá mal, me están juzgando, si fallo, todo se derrumba. Pero cuando los observas con calma, descubres que son narraciones, no hechos, historias construidas por el miedo o la inseguridad. Elegir tus pensamientos es negarte a vivir dentro de esas historias sin cuestionarlas. Este entrenamiento requiere práctica diaria. No basta con entenderlo intelectualmente. Cada vez que surge un pensamiento perturbador, el estoico se detiene y decide si vale la pena alojarlo. No lucha contra él con violencia, pero tampoco lo abraza sin criterio. Simplemente lo observa y si no es útil, lo deja pasar. Elegir tus pensamientos también implica responsabilidad. Ya no puedes culpar al mundo por tu estado interior. Si permites que la ira se repita en tu mente, si alimentas la queja, si vuelves una y otra vez a pensamientos de victimismo, estás entrenando tu mente para el sufrimiento. Nadie más lo hace por ti. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Gran parte de la angustia humana nace de escenarios que nunca suceden, de conversaciones imaginarias, de futuros temidos. Elegir tus pensamientos es recuperar el presente, es anclarte en lo que está bajo tu control ahora. No se trata de pensar positivo, sino de pensar con virtud, pensamientos alineados con la templanza, la justicia, el coraje y la sabiduría. Pensamientos que te conduzcan a acciones rectas, no a reacciones impulsivas. Una mente entrenada no se deja arrastrar por el primer impulso emocional. Cuando eliges tus pensamientos, cambian tus emociones. Cuando cambian tus emociones, cambian tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambia el rumbo de tu vida. No de manera espectacular, sino constante, silenciosa, profunda. Elegir tus pensamientos es un acto de autodominio diario. Nadie más puede hacerlo por ti. No depende de tu entorno, ni de las personas, ni del pasado. Depende de tu atención. Y la atención, cuando se educa, se convierte en libertad. El estoico entiende algo esencial. No puede controlar lo que el mundo le presenta, pero siempre puede decidir qué pensamiento alimentar. En esa decisión silenciosa se forja la serenidad. En esa elección constante se construye una mente firme, y una mente firme no se quiebra ante el caos. Lo atraviesa con claridad. Lección 6. Respira con conciencia. Hay algo que siempre llevas contigo y sin embargo casi nunca utilizas de forma consciente: la respiración. Para el estoico, respirar no es solo un acto biológico, es un ancla, un puente entre la mente y el cuerpo, un recordatorio silencioso de que, incluso en medio del caos, aún posees un espacio de control. Cuando la mente se acelera, cuando una emoción amenaza con desbordarte, cuando el mundo parece exigir una reacción inmediata, la respiración se convierte en tu primera defensa. No para huir, no para reprimir, sino para recuperar presencia. Porque una mente agitada no ve con claridad, y un espíritu sin claridad actúa desde el impulso. Los antiguos estoicos comprendían que el dominio interior comienza en lo más simple. Marco Aurelio escribía que debía retirarse a su interior tantas veces como fuera necesario. Respirar con conciencia es exactamente eso, un retiro momentáneo del ruido externo para volver al centro. La mayoría de las personas respira sin darse cuenta, de forma superficial, acelerada, desordenada. Ese tipo de respiración mantiene al cuerpo en alerta constante, como si siempre hubiera una amenaza.
Respirar con conciencia, en cambio, le dice al cuerpo: estoy a salvo, puedo pensar, puedo elegir. Aquí ocurre algo profundo. En el instante en que llevas atención a tu respiración, el pensamiento pierde fuerza. No desaparece del todo, pero deja de dominarte. La respiración consciente crea una pausa, y esa pausa es poder. Epicteto enseñaba que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. La respiración es la llave que abre ese espacio. Inhalar con calma. Exhalar con intención. No para escapar del problema, sino para enfrentarlo desde la serenidad. Porque no se trata de evitar las emociones, sino de impedir que gobiernen tus actos. El estoico no busca anestesiarse, busca claridad. Tal vez ahora recuerdes cuántas veces reaccionaste sin pensar, cuántas decisiones nacieron del enojo, del miedo o de la prisa. Si este reconocimiento te toca por dentro, deja que esta frase te acompañe. Incluso puedes escribirla como una afirmación personal, sin ruido, sin obligación. Antes de responder al mundo, respiro. No es una consigna vacía, es una práctica de autodominio. Respirar con conciencia también es un acto de humildad. Aceptas que no necesitas tener siempre la respuesta inmediata, que no todo requiere una reacción urgente. Séneca advertía que nada es más dañino que la prisa del espíritu. La respiración consciente desacelera esa prisa y te devuelve el timón. Cuando eliges respirar antes de hablar, antes de decidir, antes de juzgar, transformas la situación. Tal vez el conflicto siga ahí, tal vez la dificultad no desaparezca, pero tú ya no eres el mismo. Has recuperado tu eje, y desde ese eje tus palabras pesan más, tus decisiones son más firmes, tus acciones más justas. No subestimes este ejercicio por su sencillez. Lo simple, cuando se practica con constancia, se vuelve poderoso. Respirar con conciencia no es un ritual ocasional, es un entrenamiento diario en el tráfico, en una conversación incómoda, ante una noticia que te altera, ante una crítica que hiere. Siempre puedes volver a la respiración. El cuerpo y la mente no están separados. Cuando tu respiración se desordena, tu mente la sigue. Cuando tu respiración se aquieta, la mente aprende a imitarla. Por eso el estoico cuida su respiración como cuida su carácter, con disciplina, no con dramatismo. Aceptar el ritmo de la respiración es aceptar el ritmo de la vida. Hay inhalaciones profundas, hay exhalaciones largas, hay momentos de tensión y momentos de descanso. Resistirse a ese flujo solo genera sufrimiento innecesario. Respirar con conciencia es reconciliarte con el presente tal como es. Quien domina su respiración no se deja arrastrar fácilmente, no porque sea frío o distante, sino porque ha aprendido a habitar el instante. Y en el instante presente siempre hay más sabiduría que en cualquier reacción impulsiva. El estoico sabe que no puede controlar lo que llega, pero sí puede controlar cómo lo recibe. Respirar con conciencia es la forma más directa de recordar esa verdad. Es silenciosa, es invisible, pero es profundamente transformadora. Haz de la respiración tu aliada, no para huir del mundo, sino para enfrentarlo con templanza. Porque una mente que respira con conciencia no se quiebra con facilidad, se dobla, observa y actúa con virtud. Lección 7. No tomes nada personal. Gran parte del ruido que agita tu mente no viene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretas. El estoicismo enseña una verdad incómoda pero liberadora. La mayoría de las cosas no son sobre ti, aunque así lo sientan. Palabras, gestos, silencios, actitudes, casi siempre nacen del mundo interior de otros, de sus miedos, carencias, expectativas y heridas. Cuando lo olvidas, te cargas con un peso que no te corresponde.
Tomar algo como personal es permitir que el juicio ajeno se instale en tu mente. Es creer que cada crítica define tu valor, que cada desaire te describe, que cada desacuerdo es un ataque. Pero el estoico aprende a separar los hechos de las interpretaciones. Epicteto fue claro: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si cambias la opinión, cambia la perturbación. Observa con honestidad cuántas veces reaccionas, no por lo que ocurrió, sino por lo que creíste que significaba. Un comentario neutro se vuelve ofensa. Un silencio se vuelve desprecio. Una corrección se vuelve humillación. La mente completa historias que nadie escribió, y esas historias te roban la calma. No tomar nada personal no es volverte indiferente ni frío. Es practicar discernimiento. Es entender que no necesitas defenderte de todo, explicar todo, justificar todo. La dignidad no discute cada palabra. La fortaleza no responde a cada provocación. La serenidad elige sus batallas. Y casi siempre decide no pelear. Cuando alguien actúa desde la ira, la envidia o la frustración, su conducta habla más de su estado que de tu valor. Marco Aurelio recordaba que las personas hacen lo que hacen porque así les parece correcto según su entendimiento. Comprender esto no excusa el daño, pero te libera de cargarlo. Tú decides si ese comportamiento entra en tu mente o se queda fuera. La práctica estoica consiste en volver al control de lo que depende de ti. No depende de ti cómo otros piensen, hablen o reaccionen. Sí depende de ti cómo interpretas, cuánto te involucras y qué significado le das. En ese espacio está tu libertad, y esa libertad se entrena. Imagina la calma que surge cuando dejas de tomarte todo como un mensaje personal. Cuando una crítica se vuelve información, no identidad. Cuando un rechazo se vuelve circunstancia, no sentencia. Cuando el desacuerdo se vuelve diversidad, no amenaza. La mente descansa porque deja de luchar contra sombras. No tomar nada personal también es un acto de humildad. Reconoces que no eres el centro de cada escena, que el mundo no gira alrededor de tus emociones. Y, paradójicamente, esa humildad te fortalece, te permite actuar con justicia, no con orgullo herido. Te permite escuchar sin arder, responder sin atacar, retirarte sin rencor. Esta lección no se domina de un día para otro, se practica. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, detente y pregúntate: ¿esto realmente habla de mí o habla del otro? ¿Es un hecho o una interpretación? ¿Vale la pena ceder mi paz por esto? Esas preguntas, repetidas con constancia, reeducan la mente. Con el tiempo, algo cambia. Las ofensas pierden filo. Las críticas pesan menos. Las miradas ya no gobiernan tu estado interior. No porque seas insensible, sino porque has aprendido a no regalar tu poder. El estoico no se endurece, se aclara. Y para cerrar esta lección, deja que esta idea te acompañe como una práctica cotidiana, como una frase que nace de todo lo que acabas de escuchar y que puedes hacer tuya si resuena contigo. Escríbela, repítela, intégrala sin prisa. Lo que otros dicen o hacen habla de ellos. Mi paz habla de mí. Lección 8. Actúa con intención. Gran parte del cansancio mental no proviene de hacer demasiado, sino de actuar sin dirección. Cuando la mente va en automático, cada acción se vuelve reactiva, cada decisión nace de la inercia y no del propósito. El estoicismo propone lo contrario: vivir con intención, no como una idea abstracta, sino como una disciplina diaria. Actuar con intención significa decidir desde la conciencia, no desde el impulso. Es preguntarte, antes de moverte, ¿por qué hago esto? ¿Desde dónde nace esta acción? ¿Me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Para el estoico, estas preguntas son más importantes que la acción misma,
porque definen su calidad moral. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana que debía actuar conforme a la razón y a la virtud, no conforme al capricho. No porque el mundo lo exigiera, sino porque su carácter lo demandaba. La intención es lo que convierte un gesto común en un acto significativo. Sin intención, incluso el éxito se vuelve vacío. Observa cuántas veces dices sí por costumbre, hablas por ansiedad, decides por presión o reaccionas por miedo a quedar mal. Cada una de esas acciones, aunque pequeña, entrena a la mente a obedecer estímulos externos. Actuar con intención rompe ese patrón, te devuelve la soberanía interior. La intención no acelera, afina, no te hace más rígido, te hace más claro. Cuando actúas con intención, no necesitas justificarte tanto, no te arrepientes con facilidad y no te desgastas explicando cada paso. Sabes por qué haces lo que haces y eso te sostiene incluso cuando el resultado no es perfecto. El estoico entiende que no controla las consecuencias, pero sí la calidad de su acción. Por eso pone el foco en el origen del acto, no en el aplauso que pueda recibir. Séneca advertía que quien vive para agradar pierde su eje. Actuar con intención es volver a ese eje una y otra vez. Esta práctica transforma lo cotidiano. Comer con intención es cuidar el cuerpo. Escuchar con intención es respetar al otro. Trabajar con intención es honrar el tiempo. Descansar con intención es recuperar el espíritu. No se trata de hacer más, sino de hacer con sentido. Cuando tu mente está clara, tus acciones se alinean. Y cuando tus acciones se alinean, la mente se aquieta. La intención crea coherencia, y la coherencia reduce el conflicto interior. Ya no luchas contra ti mismo. Ya no te preguntas a cada momento si estás fallando. Simplemente avanzas con firmeza. Actuar con intención también implica aceptar que no todo merece tu energía. Elegir es renunciar, y renunciar no es perder, es proteger lo esencial. El estoico no dispersa su voluntad en 1000 direcciones, la concentra. Por eso su calma no depende de la aprobación externa. Con el tiempo, esta forma de vivir crea una identidad sólida. No porque seas inflexible, sino porque eres consistente. No porque controles el mundo, sino porque te gobiernas a ti. Y ese gobierno interior se nota, incluso en silencio. Y al cerrar esta lección, deja que esta frase recoja todo lo que hemos recorrido, no como un lema vacío, sino como una decisión íntima que puedes hacer hoy mismo si así lo sientes. No actúo por impulso, actúo con intención. Lección 9. Entrena el silencio interior. La mayoría de las personas cree que el silencio es ausencia de sonido, pero el estoicismo enseña algo más profundo. El verdadero silencio es interior. Puedes estar en una habitación callada y aún así tener la mente en guerra. Pensamientos que se superponen, juicios constantes, recuerdos que regresan, miedos que se adelantan al futuro. Ese ruido interno es el que desgasta, confunde y roba la paz. Entrenar el silencio interior no significa dejar la mente en blanco. Significa no obedecer cada pensamiento. Es aprender a observar sin engancharte, a escuchar sin reaccionar, a permitir que la mente hable sin convertir cada palabra en una orden. El estoico no lucha contra sus pensamientos, los contempla con distancia. Marco Aurelio se recordaba que podía retirarse a su interior en cualquier momento. No necesitaba un lugar físico, solo disciplina mental. Ese retiro interior es el silencio que se entrena, un espacio donde nada externo decide por ti, donde recuperas soberanía sobre tu atención. El problema no es pensar, es identificarte con todo lo que piensas. Cuando cada idea se vuelve verdad, cada emoción se vuelve mandato. El silencio interior crea un intervalo.
Y en ese intervalo aparece algo esencial: la libertad de elegir. Ya no reaccionas automáticamente, ya no vives a la defensiva. Empiezas a responder desde la claridad. Este entrenamiento comienza con actos simples, casi invisibles. No responder de inmediato. No llenar cada pausa con palabras. No justificarte cuando no es necesario. No explicar más de lo que pide la situación. Cada vez que eliges el silencio consciente, fortaleces tu dominio interior. Séneca advertía que una mente ruidosa se debilita porque siempre está dispersa. El silencio interior, en cambio, concentra. Te permite distinguir lo importante de lo superfluo. Cuando el ruido baja, la intuición se afina. Y cuando la intuición se afina, las decisiones dejan de doler. Entrenar el silencio interior también implica aceptar que no todo pensamiento merece respuesta. Hay ideas que pasan como nubes. Si no las sigues, se disuelven. Si las persigues, te arrastran. El estoico aprende a dejar pasar sin aferrarse. Esa capacidad no es pasividad, es fortaleza. En un mundo que exige reacción inmediata, el silencio se vuelve un acto de poder. Callar cuando podrías reaccionar, esperar cuando podrías precipitarte, escuchar cuando podrías imponer tu opinión. Ese autocontrol no te hace invisible, te vuelve sólido. Con el tiempo, algo cambia. El ruido pierde autoridad. Las provocaciones externas ya no encuentran un eco interno. No porque seas indiferente, sino porque has construido un espacio donde nada entra sin permiso. Ese espacio es tu refugio. Y quizá, mientras escuchas esto, reconozcas cuánto te has desgastado por responder a todo, por explicar de más, por defenderte incluso cuando no era necesario. Si esta idea resuena contigo, deja que esta frase nazca de forma natural, como una decisión íntima que puedes compartir si así lo sientes. Elijo el silencio interior antes que la reacción. No es una frase para aparentar calma, es un compromiso contigo mismo. Porque cuando aprendes a callar por dentro, el mundo deja de gritarte, y una mente que domina su silencio interior no solo encuentra paz, encuentra sabiduría. Lección 10. Haz de la calma un hábito. La calma no aparece por accidente. Tampoco es un rasgo con el que algunos nacen y otros no. Desde la mirada estoica, la calma es una práctica cotidiana, una forma de vivir que se construye con pequeñas decisiones repetidas en el tiempo. No se trata de no sentir, sino de no ser gobernado por lo que sientes. Muchos buscan la calma como si fuera un refugio externo, un lugar, una persona, una condición ideal. Pero el estoico entiende que todo lo externo cambia y que depender de ello es condenarse a la inestabilidad. Por eso entrena la calma como se entrena un músculo, con constancia, con paciencia, con disciplina interior. Marco Aurelio se recordaba que la tranquilidad surge cuando el alma se mantiene conforme a la razón, no cuando el mundo coopera, sino cuando tú eliges cómo responder. Hacer de la calma un hábito significa responder con intención, incluso cuando la emoción empuja en otra dirección. La calma habitual no se construye en los momentos fáciles, sino en los pequeños desafíos diarios, en la conversación incómoda, en el retraso inesperado, en la crítica que incomoda. Cada vez que eliges no reaccionar, refuerzas el hábito. Cada vez que respiras antes de hablar, fortaleces tu carácter. Al principio, la calma se siente forzada. La mente protesta. El impulso reclama atención. Pero con el tiempo, algo cambia. Lo que antes requería esfuerzo se vuelve natural. La calma deja de ser una decisión consciente y se convierte en una forma de estar en el mundo. El estoico no reprime la emoción, la educa. Reconoce el enojo, pero no lo obedece. Percibe el miedo, pero no le entrega el timón. Esa educación emocional no es dureza, es sabiduría práctica. Séneca advertía que ninguna pasión es tan fuerte como para vencer a una mente entrenada.
Hacer de la calma un hábito también implica aceptar que fallarás. Habrá días en que reacciones, en que pierdas la compostura, en que la emoción te gane. El error no invalida el camino. Cada retorno consciente a la calma refuerza el hábito. La constancia no es perfección, es perseverancia. La calma habitual transforma tu manera de vivir. Tus palabras pesan más porque no nacen del impulso. Tus decisiones se aclaran porque no están nubladas por la emoción. Tu presencia se vuelve firme, incluso en silencio. Las personas lo perciben, aunque no sepan explicarlo. No necesitas grandes rituales. La calma se cultiva en lo simple, una respiración profunda, una pausa antes de responder, una mirada más amplia sobre la situación. Esos gestos, repetidos día tras día, reconfiguran la mente. Con el tiempo, el mundo puede seguir siendo caótico, pero tú ya no lo eres. Y esa es la verdadera victoria estoica. No controlar la vida, sino gobernarte a ti mismo. Y para cerrar esta última lección, deja que esta idea se asiente como un compromiso personal. No como una frase decorativa, sino como una decisión íntima que puedes hacer hoy mismo. La calma no es un momento, es un hábito que elijo cada día. Cuando la calma se vuelve hábito, la mente descansa. Y cuando la mente descansa, la vida se vuelve más clara, más simple y profundamente más libre. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti reconoce que vivir con la mente en constante agitación no es vivir, es sobrevivir. El estoicismo nunca prometió una vida sin problemas, pero sí ofreció algo mucho más valioso, una mente capaz de atravesarlos sin perderse a sí misma. Y eso es lo que has recorrido en estas lecciones. Calmar la mente no es desconectarte del mundo, es aprender a habitarlo con dignidad, es dejar de reaccionar como si todo fuera una amenaza. Es comprender que no necesitas controlar cada situación para estar en paz, solo necesitas gobernarte a ti mismo. Esa es la libertad más alta que enseñaron los estoicos. A lo largo de este camino has visto que la calma no se impone, se cultiva, que nace cuando dominas tu atención, cuando observas sin reaccionar, cuando aceptas lo inevitable, cuando reduces el ruido, eliges tus pensamientos, respiras con conciencia, no tomas nada personal, actúas con intención, entrenas el silencio interior y finalmente haces de la calma un hábito. No son ideas sueltas, son piezas de un mismo carácter. La mente entrenada no se vuelve fría, se vuelve clara. Ya no se deja arrastrar por cada emoción pasajera, por cada opinión externa, por cada estímulo constante. Aprende a distinguir lo esencial de lo innecesario. Aprende a responder en lugar de reaccionar. Aprende a permanecer firme incluso cuando todo se mueve alrededor. Quizá ahora te des cuenta de cuánta energía has gastado en conflictos innecesarios, en pensamientos repetitivos, en preocupaciones que nunca se concretaron. Y no es para juzgarte, es para liberarte. Porque en el momento en que ves con claridad, puedes elegir diferente. El estoicismo no es una teoría antigua, es una práctica viva. Se manifiesta en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo caminas por el día, en cómo enfrentas la crítica, en cómo aceptas la dificultad, en cómo sostienes la calma cuando otros la pierden. Esa calma no es debilidad, es fortaleza silenciosa. Y aquí está la verdad más importante. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Puedes escuchar 1000 enseñanzas, pero solo se vuelven reales cuando las practicas en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo incómodo, en lo que nadie ve. Ahí es donde se forma el carácter. Si este mensaje te ha aportado claridad, si alguna de estas ideas resonó contigo, si sentiste que algo se ordenó dentro de ti, no lo dejes aquí. Lleva una lección contigo hoy, solo una. Practícala, repítela, hazla parte de tu día,
Así comienza el cambio real. Y ahora sí, antes de despedirnos, permíteme hacerte una invitación directa y consciente. Si este contenido te ayudó a calmar tu mente, deja tu like, porque así permites que este mensaje llegue a más personas que también lo necesitan. Si quieres seguir entrenando tu carácter, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos de sabiduría estoica. Y si alguna frase, alguna lección o alguna idea se quedó contigo, compártela en los comentarios. No para impresionar a nadie, sino para reforzar tu propio compromiso. Recuerda, el mundo no se va a detener por ti, pero tú sí puedes detenerte por un instante, respirar y elegir actuar con virtud. Ese es el camino del estoico, y ese camino, si lo recorres con constancia, termina siempre en calma.